Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Me encanta tenerlos aquí de nuevo. Vamos a tratar de optimizar el tiempo hoy porque tenemos mucho, pero mucho de qué hablar. Y antes de poner la presentación, déjenme les muestro algunas cosas que son importantes. Denme un momento. Les voy a mostrar por aquí. Alguien me está hablando al chat. Sí, ya le dimos grabar. Muchísimas gracias. Me estaban recordando por allí. La vez pasada también lo habíamos hecho y no sé qué pasó. Pero les quería era mostrar a ustedes que, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. En su curso de INTU, chicos, están viendo allí lo que les muestro, ¿cierto? Estoy metida en INTU. No, profe, no estás compartiendo. ¿No? Entonces, ¿qué se ve? Se fue Solo te vemos a ti, profe. Ok, vale. Voy a darle compartir pantalla para que vean lo que estoy mostrando, ¿vale? Ahí sí, ¿verdad? Sí, profe. Listo, entonces estamos en INTU, chicos. Lo que les quiero recomendar es que tienen, además de las guías de la semana, pues tienen un material de lectura complementaria que seguro les va a ayudar muchísimo. Este que tiene que ver con blastocistis y la discusión enorme que hay. Ahorita vamos a trabajar en eso en los primeros minutos de la clase, en los que nos quedaron faltando de la pasada. La discusión enorme que hay sobre si es patógeno o no. O sea que este les puede ayudar a resolver eso y a ir sacando sus propias conclusiones porque el debate sigue, ¿ok? Este es un recurso que a mí me gusta mucho personalmente porque no es muy viejo, es del 2019, de hace un par de años, es de la ASIN, de la Asociación Colombiana de Infectología, y habla sobre las coccidias intestinales, pero en un panorama que lleva desde lo que hay en el mundo a lo que hay en Colombia. Entonces es interesante en términos de contexto, ¿vale? Epidemiológicamente hablando. Y esta semana, eso en relación a la semana pasada, y esta semana entonces igual tienen la guía, pero además tienen unos artículos que les van a servir muchísimo de apoyo, ¿vale? Importantísimo y tarea importante, por favor, porque en esas no vamos a ahondar mucho durante la clase. Leerse este artículo de Amebas Libre en Colombia, ¿vale? Van a darse cuenta que específicamente el artículo lo que trae es un caso, o sea, la presentación y el reporte de un caso. Así que muy interesante, muy importante, por favor, para que no lo vayan a pasar por alto, porque se van a poner en contexto de aquellas amebas libres que pueden ser patógenas y cómo es el asunto, por qué los otros, que son oportunistas o qué pasa, ¿no? Y como les digo, no vamos a ahondar de eso en clase. ¿Listo? También les quería contar que, si ustedes recuerdan, habíamos tenido un recurso de protozoos intestinales. Ustedes se acuerdan que habría antes un glosario para que fueran, digamos que metiendo allí los términos que ahí están metiéndose, ¿cierto? Ustedes tienen ese enlace, ¿todos lo tienen? Sí, profe. Vale, entonces ahí en ese enlace de ese glosario, pues como ustedes observan, ya tuvimos una compañera que se hizo cargo específicamente de esa tarea y es muy interesante porque alimentó con unos términos que me parecieron muy pertinentes todo lo que tiene que ver con la clase pasada. Si alguien tiene algún, digamos, término nuevo, adicional, diferente, pues ahí lo puede ingresar. Voy a mencionarles, bueno, este glosario lo alimentó específicamente María Camila. María Camila, muchísimas gracias. Y lo importante es, como les digo, que lo van a tener disponible. Puede servir para estudio independiente, ¿vale? Miren que está súper completo. De repente hay algún término que no hayan podido solucionar, entonces, o que tengan uno que les haya costado a ustedes, seguro algún otro compañero le puede servir. Y dejo abierto entonces el de esta clase. Yo he metido algunos términos allí, simplemente son términos de sugerencia que aparecen en el texto guía y que puede ser que todavía no tengan claro, entonces los he metido allí, ¿vale? O sea que se va a quedar con la fecha de hoy. Y también va a quedar disponible, entonces yo los voy a ir compartiendo para que ustedes
puedan tener apoyo en algún momento. ¿Listo? Era comentarles eso. Ahora sí, vamos entonces. Bueno, la actividad académica, quiero felicitarlos. Esa primera actividad académica que fue la de patogénesis bacteriana y viral, me ha encantado. Creo que si ustedes han tenido oportunidad, no solamente de conocer su video, sino de meterse a los otros links, van a darse cuenta de la calidad del trabajo, de lo que están haciendo ustedes y sus compañeros. Creo que les va a servir muchísimo. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta del tema, porque yo ya los estoy revisando, ya los he visto casi todos, en el mismo video de YouTube, ahí en comentarios, pueden dejar la pregunta, me avisan, eso sí, para que para que no se me salte, porque son muchos videos en los dos grupos, me avisan para yo ir allí, poderles ayudar y dar respuesta o poderles orientar, ¿vale? Entonces siempre voy a estar pendiente qué comentarios van a ver en los videos. En el grupo 01, que yo creo que ustedes también tienen acceso a ese listado, están los videos de los mismos temas, las mismas diapositivas, pero sus videos espejo, digámoslo así, de ese grupo, y les voy a recomendar, como ustedes tienen acceso a través de esta herramienta de la actividad académica, un video adicional que no estaba en las diapositivas, es decir, no estaba asignado allí, y es un video que he puesto asignación porque fue una excusa que se validó y Sofía del grupo 1 entonces hizo el video, se los voy a poner por aquí el inicio. Hola, mi nombre es Sofía Montes y hoy les voy a hablar acerca de los mecanismos de transmisión de los virus. Perfecto, entonces ese tema, mecanismos de transmisión de los virus, les va a servir a todos también para estudiar, ¿de acuerdo? Así que ahí les dejo el link, está la actividad para que ustedes puedan trabajar en ello, ¿ok? Ahora sí, vamos entonces a trabajar y a tratar de hacer de este tiempo lo más productivo posible. Voy a arrancar yo, voy a poner un contexto de en qué estábamos y luego le vuelvo a dar la palabra a los grupitos que nos quedaron pendientes de antes. Es decir, que por allí teníamos pendiente a los que estaban exponiendo específicamente. Yo creo que quedamos, si mal no estoy, alcanzábamos a empezar, estábamos discutiendo sarcocistis. Entonces se nos cortó cuando estábamos allí. Voy a dar la palabra a ese grupo para que cierre. Luego entonces vamos con Balantidium y luego terminamos con blastocisis, ¿vale? Entonces, por favor, prepárense los representantes de esos grupos o las personas que van a hablar, si se van a turnar para que tomen la palabra ahorita que yo les diga. ¿Listo? Y después dedicaremos entonces el tiempo, el resto del tiempo al tema nuevo, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta allí, chicos, de toda la información que les he dicho? ¿O todo está bien para ustedes? ¿Todo bien? Todo claro, ¿Sí? profe. Sí, profe, todo en Ole. orden. Vale, gracias. Todo claro, Listo, profe. listo, listo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a concentrarnos hoy como tema nuevo en el tema de las amebas y los flagelados intestinales. Patógenos y no patógenos. Y entonces aquí viene un asunto y es que me imagino que algunos de ustedes, y lo reconocí en el chat cuando lo revisé esta mañana, no suelo revisar chat los domingos, pero esta mañana muy temprano veía por ahí que Juan Esteban estaba preguntando, venga, ¿dónde están los otros que yo no los encuentro? O sea, encuentro como que mucha información de entamoeba histolítica específicamente, que es la patógena, también de Yardia, pero ¿y los demás qué? Entonces ahí viene lo interesante porque muchos de estos microorganismos pues están como comensales y algunos tienen algún reconocimiento de enfermedad en humanos, otros para nada, así que quedan allí entre los no patógenos y por eso estos libros de microbiología médica pues obviamente no les dedica ni un apartado, ni un capítulo, ni nada de eso, ¿listo? Así que ese era el reto para estudiar. Generalmente, como el libro lo indica, él está trabajando es en microbiología médica y en lo que tiene que ver de manera importante y patológica para ustedes como médicos. Pero ahorita van a darse cuenta en el transcurso de la clase por qué esos no patógenos son importantes y por qué es tan importante particularmente establecer el diagnóstico diferencial, precisamente para no ir a confundir o a camuflar un patógeno con un no patógeno, ¿de acuerdo? Entonces ahorita nos vamos a dar un paseo por allí y os vamos a recordar por qué es tan importante. ¿Listo?
Listo, el objetivo de aprendizaje de esta clase, igual que la anterior, reconocer características específicas y claves de cada uno de los géneros que vamos a revisar, ¿listo? Y sobre todo vamos a diferenciar en los ciclos de vida los estadios de los parásitos y qué relación tienen con la enfermedad. Es importantísimo aquí y vamos a reunir la información para cerrar el tema de la clase anterior. Vamos a reunir la información, yo me imagino que ustedes están haciendo tablitas de trabajo para hacer comparación, porque sé que la profesora Beatriz les ha sugerido eso, es una buena estrategia de estudio, pero vamos a tratar de recoger en esos, por lo menos de la clase pasada, para que ustedes lo hagan con los que siguen, los estadios que tienen que ver con estadio infectante para el humano o estadio diagnóstico, por ejemplo, si el ciclo es monocénico o al contrario es heterocénico, que ya ustedes deben saber a estas alturas qué significa ese término, qué enfermedad causan, en dónde se localiza específicamente el parásito al causar enfermedad y si tiene alguna característica importantísima o diferenciadora, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces recojo lo que teníamos y lo pongo sobre la mesa para que nos ubiquemos por dónde vamos, ¿listo? Así que lo primero es que habíamos mencionado específicamente, pues para ponerlos en contexto, no sé si hay alguien aquí que no haya estado en la clase pasada, pero ahí más o menos se va ubicando entonces, que los parásitos que afectan a los humanos los vamos a reunir en 3 reinos principales y dijimos que esos reinos eran entonces el reino protozoa, el reino animalia, que es el metazoa, y el reino de Stramenophila, que antes era llamado cromista, ¿listo? Y nos enfocamos entonces en ese reino protozoa principalmente, porque dentro de él habíamos reconocido que hay muchos subgrupos o filum, pero clínicamente importantes 7, entonces ahí contábamos los 7. ¿Sí? Dentro de esos filum hay 4 que pertenecen a los flagelados, ahí están. Un quinto pertenece a las amebas. Un sexto a los apicomplexas, que son también llamados esporozoos o coccidias, porque producen esporas, ¿sí? O coccidias. Y el de los ciliados, que es el filum Ciliófora. ¿Listo? Esos son los que tienen que ver con los protozoos. Así que sobre esos hicimos énfasis específicamente en la clase pasada en el filum apicomplexa y dentro de la apicomplexa nos quedamos entonces con las coccidias de importancia clínica que eran el Cryptosporidium, la Ciclospora, la Cytisospora y aunque no estaba aquí pero los mencionamos, Sarcocistis, ¿vale? Y nos quedamos también en ese mismo reino protozoa con el filum de los ciliados, o sea, Ciliófora, y específicamente con el único ciliado que reconocemos como patógeno en el humano, que es el Balantidium coli. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de él ahorita. Y el segundo reino que nos interesaba en ese grupo, entonces es el Stramenophila, en donde nos quedamos específicamente con el género Blastocystis, ¿vale? Entonces, esto era lo que había de contexto en la clase pasada y sobre eso trabajamos durante toda la clase, ¿vale? Habíamos reconocido entonces cosas generales que se reúnen aquí en esta diapositiva, como que estos parásitos generalmente no hacen parte de la microbiota normal, sino que vienen de una fuente exógena y que al venir de una fuente exógena deberían garantizar entonces, como uno de sus mecanismos de patogénesis, el ingreso o la entrada al hospedero, y que la entrada más común, por lo menos y la más efectiva en lo que tiene que ver con parasitosis intestinales, es la entrada por vía oral. Otra entrada puede ser entonces la piel, y eso aplica, por ejemplo, para las parasitosis que tienen que ver con sangre, por ejemplo, pero en las intestinales la vía oral es la más efectiva, ¿de acuerdo? Digamos que en términos de infección, si tuviésemos un contacto en la piel con amebas, pues no va a ser tan efectivo como lo que sí es ingerir estos quistes o estos estadios infectantes y desarrollar entonces la enfermedad intestinal, ¿vale? Así que la vía de entrada es fundamental allí. Habíamos hablado de que algunos de ellos tenían, digamos, unas estructuras más elaboradas, como los citostomas, para tomar asimismo su alimento, y esos están en flagelados y ciliados. Y habíamos hablado también de que es fundamental de que si tenemos que asegurar una vía de entrada, nos aseguremos cómo llegamos a esa vía. Entonces, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la vía oral,
Los quistes son por excelencia el estadio infectivo porque ellos no solamente son resistentes a lo que está sucediendo en el medio ambiente, la deshidratación, la desecación, la temperatura, sino también, además de eso, pues pueden durar muchísimos años y aseguran entonces el traspaso de la infección. ¿Listo? Y para los que no forman quistes, pues indudablemente, seguramente tienen que o tener un vector para poder transgredir esa entrada de esa piel o tener ellos los mecanismos que le permitan ingresar. ¿Ok? Entonces, esto lo habíamos reconocido de aquí importante, súper importante, chicos. Recuerden que los esporozoos, como característica fundamental, tienen los dos tipos de división, la asexual y la sexual. ¿Listo? Ambas. Los esporozoos hacen parte de ¿qué grupo? Recuérdenme en la taxonomía, cuando hablo de esporozoos, ¿dónde se ubican? Inmediatamente, ¿en qué piensan? Cuéntenme. Apicomplexa. Apicomplexa, exactamente. Apicomplexa, esporozoos o coccidias. Y de hecho, reconocíamos pues que estos esporozoos, por ejemplo, tienen unas características que son comunes como a todos, ¿cierto? Ellos tienen un ciclo de vida similar, tienen incluso morfologías similares, esas coccidias, por ejemplo, distribución también como súper generalizada, mundial, universal, relacionados con la pobreza, con la falta de higiene, con las inadecuadas, digamos, estrategias o las inadecuadas, sí, estrategias de sanidad o situaciones de sanidad en un país en desarrollo, condiciones sanitarias en un país en desarrollo y generalmente la vía de ingreso de este tipo de microorganismos es la oral fecal. ¿Listo? Esa va a ser como la característica clave. Generalmente vamos a tener que repetimos entre ellos este tipo de cosas que se adquiere la infección por infección de agua, alimentos y verduras. Y aquí tiene las heces todo que ver, las heces infectadas y que vamos a tener muchas situaciones de infección asintomática, o sea, de individuos portadores, que eso es un verdadero dolor de cabeza porque esos portadores son los que generalmente están esparciendo, por así decirlo, la infección, esos quistes, ¿vale? Entonces, dentro de ese reino protozoa, nos habíamos quedado con ellos, pero hoy particularmente nos vamos a enfocar en otros filum. Así que hoy vamos a trabajar para que todos se ubiquen. De novedad, vamos a terminar los que nos faltaron, pero de novedad nos vamos para los flagelados. Entonces aquí están los flagelados, ahí se los muestro, y nos vamos también para ese filum Amebozoa que tiene que ver con las amebas. ¿Ok? Así que hoy nos concentramos en eso como novedad. ¿Listo, chicos? Entonces, yo me voy a salir de aquí y voy a poner esta de aquí. Voy a dejar de compartir mi video para no generar ahí ruido con el que esté hablando. Y vamos entonces a recordar lo que fue esta actividad para cerrar, así que se preparan los que faltan porque ya voy a llegar a ellos. ¿Listo? Lo primero que voy a recomendarles, en general, creo que los primeros grupos lo manejaron mucho mejor, van a ver ahorita, pero los últimos grupos no tanto, es ojo con las instrucciones, muchachos. Ojo con las instrucciones que se les da. Deben, y es una competencia, créanme que no es por fastidiar ni por tontear, es una competencia poder seguir instrucciones. Ojo con eso. Entonces, si aquí dicen, por ejemplo, que en la primera diapositiva van a ingresar los nombres de los integrantes nada más y que el número de diapositivas asignadas para introducir la información son 2, pues esa es una instrucción clara, ¿vale? De por allá de la mitad de los parásitos hacia el final, les hizo falta espacio, entonces eso hubo un grupo que los integrantes quedaron por allá chiquiticos en la diapositiva y esa la utilizaron también para llenarla de información
y eso es importante. Lo tengo en cuenta al calificar por la competencia que deben desarrollar. Cuando ustedes vayan a participar en un proyecto de investigación, deben seguir instrucciones de la convocatoria. Cuando ustedes vayan a ejercer un protocolo de manejo médico, debe seguir el protocolo. Cuando vaya a recetar un medicamento, debe seguir las instrucciones y el protocolo que está dado de qué cantidad por kilo de peso. Es decir, es una competencia que se debe tener. Así que mucho cuidado con eso, que estas cosas se colocan precisamente para ayudarlos a obtener la competencia. Si les hizo falta espacio, si ya no tenían por dónde más poner cosas, allí entonces la reflexión personal es cómo está la capacidad de síntesis. ¿Ok? De extracción de la información, porque me encontré con grupos, también lo tuve en cuenta al calificar, que lo que hacían era literal digitar lo que está en el texto guía, en uno de los textos guía, digitarlo a la diapositiva, literal, así, con puntos, con comas, con suspiros del autor, así tal cual. Entonces, mucho cuidado con eso, porque es otra competencia súper importante y es la capacidad de extraer información, la capacidad también de interpretarla, ¿sí? Y la capacidad de sintetizar para poder seguir la instrucción y hacer que lo más relevante y lo más importante quedara solamente en esas 2 diapositivas. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Y en cuanto a la capacidad de interpretar la información, de validarla también, de ser críticos con la información, les voy a mostrar algunas cositas y algunos ajustes y correcciones que hice para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Y sepan también más o menos cómo califiqué y cómo deben trabajar la información de los libros. Este primer grupo de Cryptosporidium lo hizo supremamente bien en el manejo del espacio. Esta imagen en realidad se las puse yo. Esta imagen la puse porque es una característica, por ejemplo, interesante de esos apicomplexa, de esos esporozoos o coccidias, que tienen por aquí en este extremo unas organelas que le permiten excretar algunas sustancias que les facilitan entonces la invasión de la célula. Entonces en Cryptosporidium específicamente, pues recordemos que el microorganismo invade y se queda en ese borde de cepillo, ¿no? En ese extremo apical de la célula. Y como les muestro, pues aquí hay algunas de las proteínas que hacen parte de todo ese proceso de adhesión, de invasión y luego de multiplicación allí en esa célula. Entonces es una característica. Por eso solemos, por ejemplo, relacionar con que las coccidias son intracelulares, por ejemplo, porque tienen esa característica de invadir y tienen esas sustancias que les permiten hacerlo, ¿de acuerdo? Así que esa es una de las digamos, de las características de esos esporozoos o de ese género apicomplexa. ¿Listo? Esa imagen la puse yo. Eso quiere decir que a este grupo le fue bastante bien con el manejo del espacio porque en realidad se concentraron y se quedaron exclusivamente con las 2 diapositivas. Ya van a ver por ahí abajo otros, les muestro el ejemplo del mal manejo del espacio. ¿Listo? Esta información va a estar disponible para todos. No lo había querido subir ni compartir porque no habíamos terminado con los grupos que nos faltan y porque les quería mostrar las correcciones que hice. Pero de esta información lo que quiero que puedan ustedes obtener es esas preguntas claves que tienen que ver con el reino, con el género. ¿Listo? Entonces, estamos en el reino Protozoa, Phylum apicomplexa, ¿ok? Y allí como género encontramos Cryptosporidium, ¿vale? Que genera la enfermedad, la criptosporidiosis. Yo voy a hacer unas preguntas claves y ahí nos damos cuenta que es lo que a mí me interesa. Si ustedes han logrado extraer la información más importante que tiene que ver con ese microorganismo. Entonces, esas preguntas claves que yo voy a hacer son, por ejemplo, y las pueden responder cualquiera, si sea del grupo que trabajó Cryptosporidium o de otro grupo. Lo primero que yo preguntaría es, muy bien, en Cryptosporidium, chicos, si yo pregunto estadio infeccioso, ¿ustedes qué me dicen? De una, eso debería ya llegar y salir así rapidísimo. Estadio infeccioso para el humano. ¿Cuál es? Hola. ¿Si están allí o yo estoy hablando sola por acá porque no me veo? Sí, te escuchamos, profe.
Vale, gracias. Entonces, estadio infeccioso. Les voy a poner la imagen pues que tiene el chancuquito. Profe, ¿no serían los esporozoitos? Esporozoitos. No. ¿Cómo se dice específicamente? Por ahí va la cosa, pero ¿cómo se dice específicamente? ¿Ovocisto esporulado? ¿Quién más estaba hablando por allí? ¿O quiste? ¿Quién más estaba hablando ahí? Profe, yo hablé, iba a decir ovoquiste también y otro Ajá. compañero, pero no alcancé a ver quién era. Vale, muy bien. Pero ¿qué característica tiene ese ovoquiste? Así es. ¿Qué característica tiene ese ovoquiste? Profe, que es Ahí lo están esporulado, viendo, ¿no? y lo dijo el compañero. Ahí están viendo. ¿Qué es? Está esporulado, ¿sí? Así como lo dijiste. Esa es la característica del ovoquiste, que está esporulado. Y eso significa, chicos, que ese ovoquiste es infectivo de una. O sea, inmediatamente sale en heces. Recuerda que hicimos énfasis en eso, porque está esporulado, ¿ok? Y entonces, ¿qué tiene ese ovoquiste? ¿Qué tiene dentro? Los esporozoitos, profe. Exactamente, exactamente. ¿Listo? Desnuditos, ellos están ahí listicos, ¿ok? Entonces, esa es una característica de Cryptosporidium para que todos cuando piensen en Cryptosporidium piensen en eso. De hecho, por eso habíamos hablado entonces, por aquí lo dice, miren, ay, no se ve. Estoy viendo que en mi computador estoy viendo que la imagen no se ve completa. ¿Ustedes lo pueden ver completo? Aquí abajo, por ejemplo, en transmisión pueden ver la anal, No, la profe, está oral, como tapado. la oral anal, ¿no se ve? No, profe, está un poco tapado. Sí, se quedó como corta. Vamos a mirar así. ¿Ahí pueden ver? Sí, ¿cierto? Vamos a mirar así para que no se nos quede corta. Igual cuando les suba a ustedes la presentación, pues no se va a cortar. Entonces, miren lo importante. Aquí, por ejemplo, que dice anal oral. ¿Listo? Eso es lo importante allí. Así que esos quistes son susceptibles de transmisión inmediata y son infectantes inmediatamente salen de la persona. Por eso es que esa vía anal oral pues toma relevancia, por eso es que toma relevancia, por ejemplo, en los homosexuales, por eso es que, digamos, representa también un porcentaje importante de prevalencia en pacientes ya inmunocomprometidos o en fase SIDA. Entonces, eso tiene todo que ver con el mecanismo de infección, ¿vale? Si yo les pregunto aquí, Cryptosporidium, les digo, ¿cuál es el estadio diagnóstico en cambio? No el infeccioso, sino ya sabemos que el ovoquiste inmediatamente es infeccioso por esa vía oral fecal, por ejemplo. Pero si yo les digo el estadio diagnóstico, ¿cuál es? ¿Esquizogonia? No, más fácil que eso. El estado diagnóstico de Cryptosporidium. También los ovoquistes, profe. Sí, también, exacto. Los ovoquistes que salen en las heces. ¿Listo? Y ahí hay una característica que ustedes lo van a ver aquí en la presentación y es que ese estadio no se ve en las heces frescas, no suele verse. Generalmente tendría que ser un paciente pues inmunosuprimido para que yo pudiera encontrar algo en un directo, pero normalmente tengo que hacer técnicas de concentración y sobre todo de coloración, coloraciones específicas como una ácido halcón resistente modificada o un quinjón, ¿sí? Muy importante, no los voy a ver en fresco, digamos, sino que lo que suelo encontrar es el ovoquiste coloreado con un Ziehl-Neelsen modificado, que es esta coloración típica de aquí. ¿Listo? Y normalmente tendría que, por ejemplo, también considerar en hacer seriados.
grados, no una sola muestra y que salga negativa y se quedan súper tranquilos, no, sino concentración por flotación, coloración súper específica para cripto y además seriados, ¿vale? Existe PCR para cripto, pero lo que me interesa es eso. Entonces vamos a tratar con los que siguen de hacer este tipo de preguntas para que ustedes puedan responder como de forma concreta y rápida. Entonces ya sabemos que si vamos a hablar de criptosporidium y pensamos en el estadio infeccioso, pensamos ovoquiste sporulado, ¿cierto? Que es el que sale del hospedador y de una es infectante. Si hablamos de estadio diagnóstico, entonces hablamos del ovoquiste maduro, ¿cierto? Que también salen heces y que se va a ver específicamente por coloraciones para coccidias. ¿Listo? Si yo les pregunto el ciclo de vida del criptosporidium, les voy a mostrar la imagen. Miren el ciclo de vida. ¿Ese ciclo de vida es qué? ¿Monoxénico o es heteroxénico? Así, rápido. ¿Monoxénico o heteroxénico? Así como lo ven allí, ocurre todo en el mismo individuo. Es monoxénico, profe. Sí, es monoxénico, ok. Muchísimas gracias. Y si yo les pregunto, ¿y qué parte específica del intestino infecta? ¿Dónde está sucediendo esto? Ya lo hablamos, acuérdense. El intestino delgado, profe. Exactamente, intestino delgado, específicamente las microvellosidades, ¿sí? En ese borde en cepillo, ¿de acuerdo? ¿Y qué enfermedad causa? Pues sabemos que diarrea. Y si yo les pregunto, ¿y esto es zoonótico, sí o no? Sí, profe. O sea, hay animales involucrados como que pudieran estar involucrados en esta transmisión. Sí, exactamente. La respuesta es sí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les digo que deben en sus cuadros de resumen y de comparación tener claros, ¿vale? Importantísimo en pacientes inmunocomprometidos, niños, extremos de edad, ancianos, personal que tiene que ver con la manipulación de animales, ¿de acuerdo? Entonces, eso todo es importante allí. Vamos a hacerlo así mismo. Por ejemplo, bueno, a este grupo, que lo felicito, fue uno de los más completos y fáciles de revisar. Estaba muy, muy, muy bien su información. Ya te doy la palabra, Juan Esteban. A este grupo le adicioné esta diapositiva y le adicioné esta diapositiva específicamente para que fueran reconociendo los que están relacionados o se reconocen con infección en humanos, específicamente el hominis y la especie hominis y parvo. Pero también por ahí empiezan a aparecer otras, ¿sí? Miren acá abajo, en humanos, y aquí otras que se hacen muy, muy importantes por aquello de la zoonosis, especialmente en individuos inmunocomprometidos. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí. Juan Esteban me estaba levantando la mano, cuéntame. Sí, profe, tengo dos preguntas. Dime. La primera es, entonces, en la fase de infecciones, ovoquiste no es porulado, en la diagnóstica es ovoquiste maduro, ¿cierto? No. Ovoquiste esporulado. Ojo con eso. Esporulado. Míralo aquí. Voy a tratar de ponerla grande aquí para que se vea la imagen. ¿Sí? Míralo aquí. Mira lo que sale del hospedador. ¿Lo ves? Sale ya listico. Que de hecho Sí. lo que contienen son los 4 esporozoitos desnudos, listico para infectar. Por eso es que se hace importante esa transmisión anal-oral. ¿Listo? Listo, profe. Y Va, lo la otro otra. es que cuando mencionaban que era monoxénico, pero al mismo tiempo puede ser zoonótico, ¿eso no sería contradictorio? No, porque en este caso lo que estamos hablando es del ciclo de vida en donde sucede. Y si tú observas en la persona, ¿sí? En el hospedador, puede suceder la fase asexual, que tiene que ver digamos, con la invasión ya dada en el enterocito, ¿sí? Y la multiplicación en él, y la fase sexual en la misma persona. No es como con malaria, por ejemplo, ¿te acuerdas? Sí. Exactamente, profe. a eso estamos haciendo referencia, ¿listo? Vale, gracias. ¿Quedó claro?
¿Sí? Sí, profe, claro. Vale, perfecto. Entonces vamos a ir ya más rápido por las otras, porque lo que ya van más o menos viendo esas cosas concretas y específicas que debemos tener en esos cuadritos de resumen que ustedes hagan para el estudio independiente. Característica de la diarrea de Cryptosporidium. Uy, súper importante. Es una diarrea de tipo osmótica. Eso tiene todo que ver con electrolitos. Ojo con eso. Por eso el tratamiento se va a concentrar principalmente en ese soporte de líquidos, ¿vale? Mucho ojo con eso. Esa diarrea es una diarrea súper acuosa y de tipo osmótico, así que eso es muy, muy serio, ¿de acuerdo? Y puede ser muy grave también. Entonces, me voy a ir a ciclospora. Este grupo aprovechó, digamos que la imagen, la diapositiva de los estudiantes para poner imágenes, listo, vale, se vale, me parece que quedó bien, y utilizó para la información dos, como se había pedido, dos específicamente, dos diapositivas, listo, también hicieron un muy buen trabajo. En general, creo que van a darse cuenta de la calidad que tienen ahí para estudiar, porque creo que todos los grupos se esforzaron muchísimo. Hay como cuestión importante con algunos, pilas con la capacidad de síntesis y seguimiento de instrucciones, pero en general todos, si pecaron fue por poner mucha más información, no por quedarse cortos. Ojo con ciclospora, aquí hay varias cosas importantes. Ponen aquí entonces estas imágenes y había quedado sobre la mesa esto que yo señalé en rojo, y yo dije, venga, pero ¿cómo así? ¿De dónde sacaron esa información? Nos quedamos con la tarea de ahondar en ello y de buscar la referencia, porque vamos a hablar de que una de las diferencias de ciclosporas precisamente es que, a diferencia del Cryptosporidium, ellas, cuando el hospedador saca los ovoquistes al medio, pues esos ovoquistes cuando salen no están esporulados, ellos esporulan en el exterior. De hecho, necesitan de un tiempo para poder madurar y así ser infectivos. Por tanto, digamos que, y mire cómo les complementé aquí, maduran de 7 a 15 días, o sea, pueden necesitar días y semanas para madurar en el exterior. Por tanto, una de las características es que esos ovoquistes son no esporulados, o sea, no infectantes. Por lo tanto, ese contacto anal oral no sería de impacto allí de relevancia porque no están esporulados. Entonces, esa tarea quedó y precisamente Laura se puso en contacto con el grupo porque tenía la tarea de ahondar en eso, y lo que entiendo, para que me aclaren los chicos del grupo, es que había sido como un error o algo así en la recopilación de la información, es decir, que finalmente no hay contacto sexual anal oral, ¿sí? ¿Estoy bien, chicos, para quitar esto de aquí? Sí, profe. Sí, Vale. es correcto. Vale, o sea que lo podemos quitar, ¿cierto? Y nos aclaramos por ese lado. ¿De acuerdo? Voy a hacer entonces las preguntas claves respecto a esto y voy a dejar aquí la imagen que ustedes utilizaron. Preguntas claves entonces de ciclosporas. Estadio infectante para el humano, ¿cuál es? Y ahí está muy, muy fácil porque la imagen tiene incluso chancuco, ¿no? Muestra los estadios infectantes y los estadios diagnósticos. Estadio infectante para el humano, ¿cuál es? O quistes por un lado. Exactamente, ovoquiste esporulado. ¿Estaba esporulado desde que salió del hospedador? No. Entonces, ¿qué dice esa imagen? Porque yo puse aquí este ojo por aquí, este ojo grandote en rojo. ¿Qué dice la imagen, chicos? Aparece como si fuera de una, pero necesita un tiempo de maduración. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esta imagen? ¿Está bien? ¿Está rara? ¿Está mal? ¿Qué pasa ahí? ¿Falta información? Está como raro, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago es que me fui a la imagen original del CDC y esa imagen original del CDC fue la que
es la que les pongo aquí. Miren, estas se las puse yo. Se las metí yo ahí, ¿sí? Esta es la imagen del CDC. Y miren la diferencia. ¿Lo ven aquí? Sin esporular. ¿Lo ven? Esporulan en el ambiente. ¿De acuerdo? Y cuando esporulan en el ambiente, entonces contaminan agua, contaminan alimentos. Y esa es la vía, pues, digamos, de infección o de transmisión. Pero miren la importancia. Entonces, a esto es lo que me refiero, chicos, cuando les decía que tienen la oportunidad de ser críticos en la información que están extrayendo de los textos. Esta imagen que tienen acá, seguramente, ¿sí? Es una mala traducción, por decirlo así, al español y genera un error que es bien importante. ¿Vale? No sale del hospedador esporulado. Entonces, por eso les puse el ojo. Lo que vamos a hacer es que esta imagen la quitamos de aquí. Voy a traer la que yo dejé lista acá para no subirles a ustedes ese factor de error allí. ¿Sí? Y acá yo traje esta imagen para reemplazar esta otra porque me parece interesante que pudieran ver ahí la comparación de un ovoquiste de cripto con uno de ciclospora. ¿Cuál creen que es entre estos dos? ¿Cuál es el? Ah, bueno, pero ahí les estoy diciendo. El de cripto es el más pequeñito, mírenlo aquí. ¿Listo? Y el de ciclospora es este, ¿ok? Que de hecho una característica en Sil-Nielsen de la ciclospora, por eso también incluí la imagen, es que esta coloración de Sil-Nielsen puede ser muy variable. Aquí está en un rosa, fucsia, fuerte, homogéneo. Aquí está, por ejemplo, como un rosado, ahí como diferente. Esa es una característica de ciclospora en Sil-Nielsen, ¿vale? Y aquí sí está en fresco, que esto es algo bien interesante porque acuérdense que cripto no lo veíamos en fresco, teníamos que hacer coloraciones específicas para él, ¿se acuerdan? Pero ciclospora sí podemos verlo en fresco. Entonces, ¿cuál es el estadio diagnóstico? Ya dijimos el infectante. ¿Cuál es el estadio diagnóstico de ciclospora? ¿Cuál es? Aquí está. Ovoquiste no esporulado. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Esas son las cosas que les quería mostrar. Aquí está el diagnóstico. Puedo hacer fresco, puedo también hacer concentración y puedo también hacer coloración, por supuesto. ¿Listo? Pero es importante que tengan en cuenta que esas imágenes deben estar o deben corresponder a lo que la literatura está diciendo. ¿Vale? Ya obviamente cuando ingerimos estos ovocitos o estos ovocitos esporulados, pues vamos a tener un proceso de esquistación, eso ya lo explicó el grupo, donde salen entonces los esporosoditos y van a invadir las células. Y miren cómo la invasión es en un lugar diferente al que teníamos el cripto, que era acá arriba en el extremo apical de la célula en las microvellosidades. Esta es una invasión que es diferente, pero sigue siendo en intestino delgado o en yeyuno. Pregunta, ¿este ciclo será monoxénico o heterocénico? ¿Qué es? Monoxénico. Sí, señor, muy bien. ¿Cuál es el estadio entonces infectante? El ovoquiste esporulado, después de que ha estado en el ambiente. ¿Cuál es el estadio diagnóstico? Entonces los ovoquistes frescos, no en heces, que son no esporulados. ¿Listo? Muy bien. Entonces paso al siguiente grupo, cistoisospora. Y voy a hacer las preguntas rápidas. Para cistoisospora, entonces, estadio infeccioso. ¿Cuál es? Infeccioso para el hombre. Chicos, ya no debería tomar tanto tiempo. Estadio infeccioso para el hombre. ¿Ovoquistes esporulados? Muy bien. O quistes esporulados, ¿cierto? Estadio diagnóstico. ¿Ovoquistes no esporulados? Muy bien, o quistes no esporulados en heces, ¿de acuerdo? Miren que con esta se cumple de que necesitamos un tiempo para que ese ovoquiste inmaduro madure y finalmente esté esporulado, ¿listo? Entonces necesitamos que madure en el ambiente,
¿Ok? Listo. ¿Monoxénico o heterocénico el ciclo? Miren lo que les estoy mostrando acá. ¿Ese sería monoxénico? Sí, señora. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Qué enfermedad produce? ¿Qué enfermedad produce cistoisospora o cistoisospora belliquez específicamente, antes llamada isospora? Profe, ¿sería la similar a la yardiasis? Exactamente, esta tiene como característica que es similar a la yardiasis, eso es característico en ella y eso significa como un síndrome ahí de malabsorción, ¿listo? Ojo con esto, dejé esta imagen porque es la del texto guía que está en español, la de Murray, y miren lo interesante, díganme si ustedes vieran la imagen y seamos estrictos, pues hombre, yo aquí todavía, este ovoquiste maduro con esporozoitos ya lo están poniendo en el humano, pero ese es el que se ingirió, ¿sí? ¿Lo están viendo? La dejé porque ese es el del texto guía y la dejé porque aquí lo está mencionando, ¿sí? Que es el que ingerimos, pero yo hubiera querido que esto hubiera estado a este lado derecho, ¿sí lo comprenden? ¿Saben por qué no? Porque este ovoquiste inmaduro, pues inmaduro en el ambiente y finalmente ese ovoquiste maduro con esporozoitos es lo que ingerimos para infectarnos, ¿ok? Entonces, por eso la dejé, pero es para que tengan en cuenta y recuerden esto de ser críticos con la información. ¿Vale? Muy Listo. bien. Aquí está la información. Ah, esto es algo interesantísimo. Aquí les voy a dejar una tarea más interesante aún. Resulta que los textos, a veces cuando son traducciones al español, pueden traer errores. Un ejemplo, no sé si tienen ustedes, ¿qué edición de Murray tienen? Indíquenme. Los que tienen Murray en español. ¿Qué edición tienen? Yo tengo la 7, profe. ¿La Yo 7? también. Vale, ¿alguien tiene por ahí la 8? Yo tengo una edición aquí en revisión que nos entregan a los profes para revisión, precisamente cuando se hacen traducciones al español, pues nos comparten a los profesores para que ayudemos a hacer retroalimentación y correcciones de este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, una retroalimentación es esa que les digo de la imagen, ¿sí? La que les acabo de compartir, que para mí iría mucho mejor y sería más reflejo de lo que en realidad sucede si se muestra desde afuera que lo que se ingiere es el ovoquiste con los esporozoitos. Pero entonces, si alguien tiene la 8, voy a mencionar en la 8 que la 8, en la parte de Cryptosporidium, dice algo así, escuchen, Cryptosporidium. Escuchen lo que les voy a leer, porque ya están en capacidad crítica de interpretar esto. En la parte de Cryptosporidium dice, la transmisión de la criptosporidiosis en la parte de epidemiología, página 725 de la Murray octava edición en español. Dice, la transmisión de la criptosporidiosis a través del agua no se encuentra bien documentada como vía importante de la infección. A continuación exponen una extensa epidemia de criptosporidiosis registrada en Milwaukee en 1993, con más de 300.000 afectados, que estuvo ligada a la contaminación del suministro principal de agua. Entonces, ahí, acto seguido, dice que los criptosporidios son resistentes a la cloración y al ozono y se considera entonces que el vertido del agua residual local y de las aguas superficiales es una fuente importante de contaminación. Vuelvo y leo la primera frase. La transmisión de la criptosporidiosis a través del agua no se encuentra bien documentada. ¿Qué piensan de eso? De esa primera frase. La transmisión de Cryptosporidium a través del agua no se encuentra bien documentada. Pues, profe, es como confusa porque después Contradictorio, bien. ¿cierto? Exactamente. Es contradictorio con todo lo demás que les leí y con lo que ya sabemos de cripto, ¿cierto? Es contradictorio.
Esta es una edición en español, es la 8ª, y cuando vamos a la original en inglés, en lugar de un no, lo que hay es un now. ¿Entienden eso? Es decir, que ahora se encuentra bien documentada. ¿Ok? Porque es una fuente súper importante de transmisión. ¿Entendido? Entonces, ojo con eso, a eso voy. A veces las traducciones pueden generar este tipo de confusión en la información, pero precisamente, chicos, esperaría y de verdad les animo a que sean críticos cuando leen, señalen esas cosas, pregúntenle al profe, diga, esta vaina aquí está confusa, al fin sí o al fin no, ¿sí? Pero no se queden con eso, que estoy segura que ustedes van a ser los próximos que escriban este tipo de libros de microbiologías médicas, entonces de eso se trata, de ser críticos con la información, ¿vale? Pero entonces aquí les traigo un reto en Citoisospora y lo voy a dejar al grupo que tuvo a cargo este tema. Miren lo que dicen aquí. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que el estadio infectivo, según lo que habíamos hablado, son los ovoquistes con los esporozoitos, o sea, maduros, ¿cierto? Y entonces, cuando escuchamos esto, como ocurría con la ciclospora, pues entendemos que ese ovoquiste que sale en heces no está maduro, no tiene los esporozoitos listos, tiene que madurar en el ambiente y todo esto para que el ciclo se dé. Entonces, miren la diferencia de un ovoquiste maduro con los esporozoitos a un ovoquiste inmaduro en heces. Miren el estado infectivo, el estado diagnóstico. Y entonces aquí de repente, pues dice que dentro de la epidemiología y todo, pueden transmitirse por contacto sexual anal-oral. ¿Entendido lo que estoy pidiendo allí? ¿Entendido ahí dónde está el llamado a ser críticos en esa parte? Esto es más o menos lo mismo que ocurría con ciclospora, chicos, ¿o no? Y resulta que me están hablando de una vía anal oral. Y resulta que lo mejor de todo es que si voy al libro, el libro dice anal oral. Y si voy al original, el original dice anal oral. ¿Vale? Entonces, tarea para los grupos para el grupo que trabajó Cistoisospora. ¿Están por ahí, chicos? Sí, profe. Tarea, ahondar en eso. ¿Perfecto? Para esclarecerlo, ¿vale? En la próxima clase me cuentan miércoles. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Entonces, ahora sí, salimos de esta y vamos con sarcocistis. Nos habían alcanzado a explicar, pero les voy a dar paso. ¿Quién de ustedes me va a cerrar la parte que les faltó? Profe, listo. Nosotros nos quedamos, creo que hasta diagnóstico, ahí se cortó la llamada. Vale. ¿Continúa desde ahí? Sí, señor. Vale, profe. Entonces, la infección generalmente va a ser asintomática, rara vez se produce una enfermedad gastrointestinal autolimitada o miositis en áreas endémicas. Y lo que dijiste, que es bastante importante, que es los ooquistes de este parásito se rompen antes de su eliminación en las heces, por lo que se observan esporoquistes pues, en esa biopsia muscular. Y la biopsia muscular puede ser necesaria. Entonces, pues, este es lo importante de lo que estabas preguntando ahora. Vale, yo creo que aquí entonces esto va como aparte, ¿cierto? Sí, aparte. Te escuché dudar ahí con la lectura. Sí. Vale, perfecto. Y para el tratamiento, pues encontramos que se utiliza albendazol y la prevención, como esto se encuentra generalmente en carnes de res y de cerdo, pues es evitarla que se consuma cruda. Ahí pueden observar, ya después en la imagen está el ciclo tanto en animales como en humanos. Perfecto, chicos. Perfecto. Entonces, voy a hacer las preguntas rápidas para sarcocistis, pilas el grupo, pilas los demás. Preguntas rápidas y voy a dejar ahí el chancuquito del ciclo de vida. Estadio infectivo. Y es pregunta capciosa. A ver si descubren por qué. Profe, creo que tiene dos estados infectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es cuando está pegado a pues a la carne y al cerdo, lo que sea, en donde, si no estoy mal, son como bradosistis, una cosa así. Bradizoitos, que son los Bradisocitos. de
Explicación lenta, ajá. Y también cuando pues salen las heces, pues Entonces, unos porocitos. muy bien, eso es súper importante, pero entonces, ¿tú qué me tendrías que decir allí? Infectivo, profe, ¿para quién? ¿De acuerdo? Sí. O sea, sería Sí, sí. infectivo de los porocistis para el animal, pero son efectivos para el humano el brody. Bueno, Los quistes con los bradizoitos. Míralo acá arriba, bradizoitos. Que era justo lo que estaban diciendo los chicos del grupo cuando dicen, ojo con comer la carne mal cocida, de vaca, de res, de cerdo. Al que le gusta así, toda sanguinolenta y todo esto, que les encanta, bueno, pero ojo con sarcocistis. ¿Listo? Entonces, ojo que ahí la clave es precisamente eso, estadio infectivo. ¿Infectivo para quién? Ah, infectivo para los animalitos. Ah, bueno, los esporozoitos, ¿cierto? Porque acuérdense que nos acaban de decir que eclosionan antes de salir, ¿no? Del hospedador. Entonces, que lo que vamos a encontrar en heces son los esporoquistes. Ah, ok, esos esporoquistes que contienen los esporozoitos, entonces son los que son infectivos para los animalitos, ¿cierto? Los animalitos se comen los esporoquistes y luego entonces van a hacer eclosión en ellos y salen los esporozoitos, ¿de acuerdo? Y estadio infectivo para el humano. Ah, ok, entonces principalmente esa carne con los quistes con los bradizoitos. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, estadio infectivo para quién. Ahora, estadio diagnóstico. De nuevo, pregunta capciosa. Mire que en ambos tengo infectivo y diagnóstico, infectivo y diagnóstico. Entonces voy a hacerla más específica porque es pregunta capciosa. Estado diagnóstico en el humano. ¿Cuál es? los mismos cistis con qué buena, profe. Bradizoitos. Bradizoitos, eso. Diagnóstico para el humano. ¿No serían los esporoquistes? Claro, lo que sale del humano. Los esporoquistes. ¿De acuerdo? Esto que precisamente acabamos de decir aquí. Ay, se me fue esto. Esporoquistes, la eliminación en heces. ¿Qué elimina en heces el humano? Esporoquistes. Ese es el estadio diagnóstico en humanos, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y en el animalito, para nosotros saber si el animalito está infectado. Ah, bueno, la carne del animalito también es un estadio diagnóstico, ¿cierto? Y si nosotros hacemos biopsia muscular, que puede ser necesaria, entonces también tenemos un estadio diagnóstico, ¿verdad? En la biopsia. ¿Y por qué puede ser importante la biopsia en nosotros? Ah, entonces es que sarcocistis no solamente produce enfermedad intestinal, miren acá arriba, chicos. Puede producir enfermedad intestinal, que puede ser leve o transitoria o asintomática, o puede producir enfermedad muscular, específicamente de esta especie, el Lindemani, ¿sí? Que extraordinariamente puede incluso infectar miocardio, esta enfermedad muscular, ¿listo? Entonces, ahí se van haciendo la idea, aquí están las especies que están importantes o resaltadas en la parte intestinal y la Lindemani, se los dejé allí, porque está relacionada con enfermedad muscular, ¿ok? Entonces, importantísimo allí. Ciclo de vida, monoxénico o heterocénico. Heteroxénico, profe. Exactamente. Ahora sí, nos vamos entendiendo por allí, porque resulta que toda esa fase de esquizogonia, que es la reproducción asexual, está sucediendo es en estos animalitos, ¿ok? Y en cambio, cuando el hombre, digamos que ingiere esos quistes con los bradizoitos y se rompen, infectan entonces las células intestinales y todo esto, lo que hay es una diferenciación de micro y macrogametos, o sea, una reproducción sexual que me deja un ovocito
inmaduro que después va a romper o va a madurar y va a romper y a eclosionar en él, y por las heces salen entonces los esporoquistes. Reproducción asexual por acá, reproducción sexual por acá en el hospedador, en el humano, que sería el hospedador definitivo. Estos sí son intermediarios que generalmente sí son comidos por el hospedador definitivo. Entonces, ciclo de vida heteroxénico. ¿Entendido allí? Ahora sí podemos ver la diferencia con el monoxénico, chicos. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahí me estoy tomando el tiempo para que, y estoy invirtiendo este tiempo a conciencia para que ustedes vayan haciendo todas esas, digamos, esos análisis y sean críticos con la información y vayan quedando estos conceptos claros. Entonces, este es heteroxénico, ¿vale? Importantísimo aquí, entonces, los cerditos y las vacas. Por eso aquí en la información está resaltado. ¿Vale? Mírenlo aquí. Señor, dime. Ok, entonces vamos acá otra vez. La fase diagnóstica para los animales, ¿sí? La vamos a tener... Ay, me pasé al otro género. Miren aquí. Los ooquistes en la carne de ellos van a ser un diagnóstico de que están infectados, ¿de acuerdo? Pero si nosotros en humanos hacemos también biopsia muscular, pues vamos a poder tener también ese diagnóstico. Y la fase diagnóstica o el estadio diagnóstico en humanos es entonces los esporoquistes que salen en la materia fecal o en las heces. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me dicen aquí que los quistes con los bradizoitos son infectivos y diagnósticos. Y que los esporoquistes, acá abajo, también son infectivos, en este caso para los animalitos, ¿sí? Y diagnósticos, en este caso para el humano. ¿Entendido principalmente acá? Ojo que como no estamos en veterinaria, lo que me interesa es principalmente que yo les pregunte estadio diagnóstico para el humano. No me interesa para el cerdito o la vaca porque no estamos en veterinaria, ¿listo? Pero lo que sí no puede pasar es que yo diga estadio infectivo, que salga en el parcial la pregunta de estadio infectivo para el humano y no lo sepan, ¿vale? Entonces, estadio infectivo para el humano, generalmente estamos hablando de que el riesgo es consumir esta carne con los quistes y los bradizoitos. ¿Entendido eso? Que esos quistes se van a romper luego con todos los líquidos y todo lo que hay en la parte gástrica y los ácidos. Esos quistes con esos bradizoitos se van a romper en intestino y van entonces a salir libre de allí esos bradizoitos y se van a infectar las células intestinales y ahí ya se empiezan a suceder todas las otras cosas que tienen que ver con el ciclo, la parte sexual. Pero esto es importantísimo, que yo no me interesa lo de veterinaria, me interesa es que yo les diga, y seguramente no les voy a preguntar por el estadio diagnóstico para los animalitos. ¿Queda claro, cierto? Porque lo que me interesa es el diagnóstico y la fase infectante en humanos. Entonces, estadio diagnóstico en humanos. Ah, ok. Materia fecal. ¿Qué buscamos en la materia fecal? Los esporoquistes. ¿Buscamos ovoquistes? No, porque eclosionan antes de salir en materia fecal. Mírenlo aquí. Entonces voy a encontrar ese esporoquistes con los esporozoitos. ¿Listo? Y estadio infectante para el humano. Ah, la carne cruda o mal cocida con los quistes con los bradizoitos. ¿Entendido eso? Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces ahora sí, Balantidium, ¿están por ahí? Profe, una pregunta de sarcocistis. Ah, bueno, dale. ¿No es posible que entre humanos se pueda contagiar por consumo de esporoquistes? Sí, es posible, es posible. Es raro y generalmente está asociado con inmunodeficiencias o personas que no son inmunocompetentes, pero se ha dado el caso que con humanos se puedan contagiar con esporoquistes y de hecho generar enfermedad muscular, por ejemplo.
Gracias, profe. ¿Listo? Pero sí es posible en inmunosuprimidos. ¿Vale? Vale, profe, sí. Listo. Entonces, grupo Balantidium. Bueno, hola, profe. Buenos Hola, días. hola. Cuéntenme. Lo Bueno, más el importante. Balantidium es un protozoo intestinal, es el único parásito ciliado de seres humanos. La enfermedad que produce es similar a la amebiasis, ya que Ajá. las sustancias elaboran, ya que los microorganismos están elaborando sustancias proteolíticas y citotóxicas que median en la invasión celular y la formación de úlceras intestinales. Pues es importante mencionar que la amebiasis es una infección del intestino grueso y algunas veces del hígado y otros órganos. Vale. Profe, en cuanto a la fisiología y la estructura, tenemos que el ciclo vital consiste en la ingesta de quistes infecciosos, luego estos se rompen, invaden el revestimiento mucoso del intestino grueso, el ciego y el ileum. Y en cuanto a la estructura, voy a ver si puedo anotar, aquí tenemos el citostoma, ahí se ve, sí, ahí se ve mi flecha. Pueden tener un núcleo más pequeño que ayuda para la reproducción y el núcleo más grande. Tienen también vacuolas de alimentación y 2 vacuolas contráctiles. Y podemos verlos en el trofozoito, así, con las estructuras que acabo de mencionar y también como quistes. Perfecto. Entonces ahí voy a preguntar rápidamente, Ana María. Estadio infeccioso para el humano. Profe, los quistes. Perfecto. Los quistes infecciosos. ¿Listo? De Sí, una. y Aquí pues, y el estadio diagnóstico puede ser en las heces como trofozoitos o como quistes. Vale. Ojo ustedes con el manejo de la información y el espacio, ¿no? Miren dónde quedaron los nombres de los estudiantes. ¿Vale? Vale, profe. Con esa capacidad de síntesis, mis amores. Muy bien. Voy a hacer otra pregunta rápida con esta información que ya nos dieron. ¿En qué parte está sucediendo esta infección? ¿Cuál es la parte que invaden en intestino? Ahí está. Mírenlo. Sí, profe, la mucosa del intestino grueso, el ciego y el ileum terminal. Esto es importante porque veníamos hablando con los otros y estábamos en intestino delgado, ¿se acuerdan? De Cryptosporidium, ¿se acuerdan de Ciclospora por allá en yeyuno? ¿Se acuerdan de Citoisospora? También intestino delgado, ¿sí? Entonces, ojo con esto, que aquí estamos hablando. Bueno, sarcocistis habíamos dicho intestino y músculo, importantísimo eso, pero aquí en Balantidium intestino grueso, ¿listo? Muy bien, entonces el estadio infectivo, los quistes, y el estadio diagnóstico, entonces tú lo dijiste, los quistes y los trofos, porque ambos salen en heces. ¿Listo? Característica de estos chicos, ojo, el tamaño. Balantidium cori es el parásito, yo creo el protozoo más grande que tenemos. Dentro de este grupo los protozoos es perdón, ahí estamos hablando, sí, de los protozoos, pero estamos hablando de los ciliados, ¿no? Específicamente. Y es el más grande que tenemos. Por ahí yo les comentaba una anécdota en el laboratorio, los chicos del laboratorio, que es muy gracioso porque cuando yo fui a hacer mi rural, el primer coprológico que monté en mi rural en el Charco Nariño fue un coprológico que lo primero que vi cuando enfoqué el microscopio fue este animalote que ocupaba todo el campo visual del microscopio. ¿Sí? Así tal como lo muestran aquí en trofo. Y lo interesante era que justo en clase mi profesora había puesto la foto del Balantidium y había dicho, esta vaina es muy rara. En esa época nos dijo, lo pueden encontrar, eso está en menos del 5% de la población colombiana, entonces no lo vamos a ver, no lo vamos a saltar, porque esa vaina no se ve nunca. ¿Sí? Y específicamente si ustedes van a un libro, por ejemplo, como un Yawes, una microbiología médica de Yawes, les dicen que esa vaina es súper rara, que reconocen que es el único ciliado que está infectando humanos, el único ciliado patógeno para humanos, pero que esa vaina es muy rara, entonces tampoco lo mencionan. O sea, aún 20 años después que yo hice mi rural, todavía hay textos de microbiología médica que no lo mencionan porque es muy raro. Y resulta que cuando me fui allá a esa zona fue lo primero que salió en el primer coprológico que vi.
que ya no era estudiante, sino que era bacterióloga, y ríanse pues la temblada de mano para firmar esa vaina porque ni siquiera lo había visto en clase. Entonces, ahí se los dejo. Pregunta rápida también para cerrar Balantidium. ¿Ciclo monoxénico o heterocénico? Monoxénico, profe. Muy bien, gracias. Por aquí lo vemos. ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? Aquí. ¿Listo? Monoxénico. Perfecto. Interesante la relación con la amebiasis por las úlceras que genera, importantísimo eso. Y en la visualización, importantísimo el tamaño, el macro y el micronúcleo. ¿Listo? Es súper importante. Listo, chicos, muchísimas gracias. Nos vamos con el último. Blastocistis. Bueno, profe. Con el reto de la síntesis de la información, ¿no? Sí, sí, señora. Bueno, el blastocistis es del reino Stramenophila. Hay al menos 10 subtipos de blastocistis que son zoonóticos. No hay un subtipo exclusivo y todos se han encontrado en las heces humanas. Su morfología puede ser bacular, granular o ameboidea. Estas se ven acá en la parte de la derecha, en la parte inferior de la imagen. Se encuentra distribuido mundialmente y va a medir de 5 a 15 micras, que va a ser pues ovalado, redondeado o con una gran vacuola central. Esto se los puse yo. Y esto se los puse yo porque, de hecho, dentro de todo lo que está en discusión de blastocistis es, bueno, díganme cómo es esta vaina. Es un protozoo que ahorita ya no está clasificado como protozoo, ¿no? Sino que ya no está en el reino de los protozoos, sino que está en el Stramenophila, que es otro reino diferente. Entonces, la discusión está, bueno, es un protozoo, es un patógeno, o sea que no solamente en cuanto a la patogenicidad, sino también en cuanto a su clasificación o su taxonomía. Y aquí les quería mostrar cómo han sido reconocidas hasta ahora 17, aunque el GenBank muestra más de 33 genomas diferentes, pero del 18 al 33 están incompletos, entonces hasta ahora solamente se habla de 17, ¿sí? Especies diferentes y muchas de ellas en animales, algunas exclusivas de animales, algunas otras no, entonces por eso se habla de zoonosis. ¿Listo? Eso se los agregué yo ahí. Muy bien. ¿Van a agregar algo más, chicos, de esto? Profe, pues puede ser que respecto a la fisiología invade el revestimiento mucoso del intestino grueso, del ciego y del ilion terminal. Se transmite principalmente por vía oral con alimentos y agua contaminada o en el contacto de heces humanas animales que se puede ver en los criaderos de animales como de los cerdos y de las vacas. El tratamiento se da con yoquinol y con metronidazol. Vale, si yo le hago esas preguntas rápidas a ustedes, muchísimas gracias, chicos. Entonces, estadio infectivo para el humano. Profe, pues es que lo que nosotros buscamos es que, o sea, decía como que no se había todavía descubierto, pero la verdad no sé, de ese no encontramos mucha información. Muy bien, esa es una buena respuesta porque precisamente eso está en signo de interrogación. Quistes, trofozoitos, o sea, es lo que se propone que es lo que se propone hasta ahora es que es una infección que se transmite precisamente fecal-oral, como estábamos hablando con los otros microorganismos también, pero está en signo de interrogación. ¿Entendido? Muy bien, estadio diagnóstico. Estadio diagnóstico. ¿Qué encuentro en las heces, chicos? ¿Qué encuentro en las heces? Ahí está, muy fácil. ¿Quistes? Sí, bien. Trofos. ¿Listo? Quistes y trofos, eso encuentro en las heces. El asunto es, y la controversia también viene a que venga,
Si hay ausencia de otros microorganismos y esto está en mucha cantidad, pues de pronto como que le podemos adjudicar enfermedad a esto. Pero si hay otros patógenos por allí, no creen tanto a veces los científicos que este sea el que esté causando infección. A veces incluso los más escépticos dicen, vea, aunque usted no encuentre ningún otro patógeno, sino solo blastocisis en esas heces, estamos seguros que es que no ha encontrado la causa de la diarrea, que puede ser incluso algo que tenga que ver con la funcionalidad del intestino o del sistema digestivo, pero blastocisis no es. Los más escépticos, por ejemplo, dicen eso, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo que ahí vemos es que en heces hay quistes y trofos, entonces ese sería estadio diagnóstico. Ciclo de vida, monoxénico o heteroxénico. Monoxénico, profe. Muy bien. ¿Listo? Hasta ahí vamos quedando claros entonces, chicos. Por aquí yo tenía a María Camila con una tarea. María Camila, ¿cómo te fue en la tarea de ahondar con el asunto del blastocisis patógeno? María Camila está por ahí. ¿Me escuchas, profe? Sí, ahora sí. Ahora ya sí, que si era patógeno o no, ¿cierto? Sí, estábamos hablando que tenemos incluso una lectura recomendada sobre el tema. ¿Cuál es tu conclusión? La tuya. Pues, profe, y también en la lectura lo mencionaban que se cita como un patógeno emergente. Esto pues consiste en que es provocada por un agente infeccioso recientemente identificado y anteriormente desconocido. Y pues se debe principalmente a que se puede encontrar tanto en pacientes asintomáticos, ¿qué más? Ya, profe, es básicamente como eso. Vale, entonces según lo que dicen ellos, ¿tú qué crees? ¿Como que sí? Sí, profe. Los otros que han leído el artículo, el grupo de blastocisis, se leyó el artículo de blastocisis patógeno, ¿cuál es la conclusión? Los que están a favor de que sea patógeno, ¿qué proponen? Yo ya les dije los científicos más escépticos qué proponen, pero los que están a favor de que sea patógeno, ¿qué proponen? Pilas con eso, ¿listo? Porque es una controversia muy, muy importante y estoy segura que se me va a antojar poner por allí una preguntita de blastocisis patógeno en el parcial, ¿vale? Para que tengan argumentos, ¿listo? Listo, profe. Vale, entonces se revisan el artículo para que tengan argumentos, porque es una discusión real, vigente y bastante interesante. Entonces, ¿qué argumentos a favor de los que están diciendo sí es patógeno? ¿Por qué? Y ya les digo, pues que los más escépticos dicen, aunque ni siquiera hubiera otro patógeno por ahí en heces, siga buscando que seguramente es que no lo ha visto, o siga pensando en alguna otra cosa que tenga que ver con el aparato digestivo, porque blastocisis no es. Entonces, para que se llenen de argumentos, revisen el artículo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, esta presentación es la que les voy a subir a Intu. Yo se las voy a dejar hoy mismo. Se las subo allí. Por aquí Isabela me estaba hablando, pero no sé de cuál me estaba hablando. Dice, profe, en las heces se encuentra en forma de quiste. ¿Y qué más? ¿Me estás preguntando del blastocisis, Isabela? ¿Del último? Sí, profe. Ajá. Trofozoito, cariño, las dos formas o los dos estadios que encontramos de él. Estos dos, míralos. ¿Listo? Dale, profe, gracias. Que puede ser así como vacuolar, pues, o sea, la forma de él, que puede ser toda esta quística o está toda esa forma de lo que es como una vacuolita, porque los núcleos están como excéntricos, así como hacia la membrana, ¿no? Esta es la forma como del trofo. De hecho, algo interesantísimo, chicos, es que los que están apoyando la parte invasiva y todo esto,
creen que es principalmente por la forma ameboidea, que es la que tiene como más capacidad invasiva. Y al contrario, la granular es la que está relacionada como a que no, como que hay muchísimas personas sin síntomas siquiera que pueden tener esta forma, por ejemplo. ¿Listo? Ahí les voy dando datos interesantes de eso. ¿Listo? Con esto terminamos entonces. A ver, yo veo si me quedó algo pendiente por aquí. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta allí? Creo que el ejercicio fue intenso. Cuéntenme. Para cuando estábamos hablando de, del sarcocistis, habías mencionado que no entendí muy bien la biopsia muscular. Ahí se ven los bradozoitos, ¿cierto? Los quistes con bradizoitos. Ellos se enquistan en músculo y se hace lenta su replicación o su multiplicación, por eso se llaman bradizoitos. De hecho, si no tienen claro el término, pueden ponerlo en el glosario, pero lo que está haciendo referencia es a la velocidad con la que se están dividiendo. O sea que en humanos habría la muestra fecal, que serían los esporoquistes, y la biopsia muscular donde están los quistes con bradizoitos, ¿cierto? Claro, aquí lo mencionaron ellos. Voy a poner esta parte aquí. El diagnóstico se puede hacer, ¿sí? Por la parte fecal, que es lo que se elimina por heces, que serían, ¿se acuerdan que, a ver, yo veo desde acá. ¿Se acuerdan que en el ciclo de vida hablábamos de esos esporoquistes que se eliminan en heces? Muy bien, por ahí puede ser el diagnóstico, pero también lo podemos tener por la parte muscular, o sea, buscar quistes en biopsia. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas Pero gracias. en la intestinal, ojo, en la intestinal no me vayan a mencionar eso. O sea, en la intestinal estamos hablando de lo que encontramos en heces, ¿vale? Que serían los esporoquistes. Listo, profe, gracias. Perfecto. Mire aquí, los esporoquistes en heces. Y nos infectamos por comer la carne con los quistes y los bradizoitos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Estoy buscando ahorita entonces, hasta ahí no hay ninguna duda, ¿cierto, chicos? Porque ya nos salimos completamente de esto y les voy a hablar de entamoeba. ¿Nos salimos por completo de allí? ¿Ya está bien para ustedes? Profe, todo claro. Perfecto, listo. Entonces, vamos a terminar aquí y nos concentramos acá donde íbamos. Me tomé el tiempo, como les dije, de hacer esto así súper, digamos que detallado, porque quiero orientarlos sobre cómo estudiar y qué preguntas hacerse cuando estudian, porque hay mucha información, hay muchos géneros, hay muchos parásitos. ¿De acuerdo? Entonces, me interesa muchísimo que ustedes sepan qué información importante extraer de allí. ¿Ok? Por eso entonces hicimos este ejercicio para que ustedes puedan saber qué preguntas se hacen clave y que tienen que tener respuesta o resolverla. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hablar de, en este caso, flagelados y vamos a hablar de amebas. ¿Listo? Entonces, dentro de los protozoarios intestinales que causan enfermedad en humanos, tenemos entonces que teníamos las coccidias, ya las vimos, mírenlas acá, Balantidium coli, y tenemos con signo de interrogación a blastocistis porque sigue siendo una controversia si es o no patógeno y si causa o no enfermedad en humanos. Pero hasta ahora hemos pasado por allí. Ahora nos vamos a enfocar en dos patógenos importantes que son entamoeba histolística, que es del grupo de las amebas, y Giardia intestinalis, que es del grupo de los flagelados, ¿ok?
Pregunta importantísima. Cuando estamos hablando de protozoos que nos pueden colonizar, ¿qué sitios pueden colonizar los protozoos, chicos? ¿Qué sitios se les ocurre que pueden colonizar los protozoos? Hola, hola. Refiriéndote a el cuerpo del ser humano, Sí, sí, sí. el tracto digestivo de pronto. Sí, total. ¿Qué más? O sea, intestino delgado, intestino grueso, ya vimos, ¿no? Que algunos estaban por acá arriba, estábamos en intestino delgado, pero por acá abajo ya nos fuimos a intestino grueso. La mucosa de estos mismos. Sí. ¿Qué otro lugar en nuestro cuerpo pueden colonizar esos protozoos? La cavidad peritoneal. Pero siguen por ahí, siguen en el mismo lugar, siguen en intestino, siguen en digestivo. El hígado, profe. Profe, yo había visto Puede que, ser como una diseminación, pero díganme, por ahí me estaban hablando. yo vi que unas amebas como que se llaman como en parte final, como en la parte final, dice que pueden llegar a migrar por medio de los tejidos, inclusive llegar a dar una meningoencefalitis. O Vale, están ahí ya pensando en lo que son focos o lugares metastásicos a distancia, pero así de entrada les puedo decir que los protozoos intestinales, chicos, pueden estar desde la boca. ¿Listo? Boca, faringe, intestino delgado, intestino grueso, aparato urogenital, porque es que hacia adelante nos vamos a ir con tricomonas, ¿sí? ¿Ya vieron la información que hay ahí de esta semana? Tricomonas vaginalis, por ejemplo. ¿Listo? Antes que pensar en esos focos hacia adelante de las metástasis y esto, quiero que piensen así de entrada qué lugares pueden colonizar los protozoos. Y así de entrada piensen boca, faringe, intestino y aparato urogenital principalmente. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Eso quiere decir que usted puede transmitir protozoos en un beso. Profe, sí, yo había visto que no se transmitían incluso por la saliva. Por supuesto que sí. Por compartir cubiertos, por ejemplo. ¿Sí? O sea que yo puedo tener por ahí amebas y transmitir amebas cuando beso. Claro que sí. ¿Listo? Para que vayan fijando la flora y fauna que compartimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos protozoarios que están señalados en rojo están indicando contaminación fecal. ¿Sí? Mírenlos allí, porque son nombres nuevos quizás para ustedes. Pertenecen entonces, son especies, por ejemplo, del género Entamoeba, Endolimax y Odamoeba. Aparecen por aquí las Pentatricomonas hominis, Chilomastis, el Blastocystis, que sigue entonces ahí en pregunta. Seguimos sin saber si eso es patógeno o no patógeno, ¿sí? Pero simplemente vamos a entender que hay otras especies de estos géneros de amebas o de flagelados que simplemente están allí, que pueden ser comensales, que pueden estar allí y mostrar contaminación fecal, sí, pero no necesariamente enfermedad. Algunos otros sí o sí van a ser reconocidos como este par de personajes como patógenos. ¿De acuerdo? Aquí les traigo este cuadrito que reúne el filum de Amebozoa, de las amebas en el reino de los protozoos, en el reino protozoa, y me interesa muchísimo porque aquí ustedes van a empezar a ver, como les decía, nombres nuevos, pero lo interesante y por lo cual se los traje es para remitirlos al artículo del reporte de caso que les mencioné de las amebas de vida libre y parásitos oportunistas.
¿vale? Ya nosotros hablaremos de entamoeba histolítica y vamos a ver la importancia de establecer diagnóstico diferencial entre ellas y otros patógenos, perdón, y otros patógenos no, y otras especies de entamoebas que, por ejemplo, no son patógenas, que son comensales, que no están relacionadas aún con enfermedad, pero esta sí vamos a ver la importancia de que ella sea diferenciada de las demás. Vamos también, miren aquí, entamoeba gingivalis. ¿Dónde creen que está ubicada esta entamoeba gingivalis? ¿En dónde se les ocurre? ¿En la boca? Exactamente. Exactamente. Tiene que ver ahí con lo gingival. Entonces ahí vamos encontrando una de esas que están relacionadas en género, pero son diferentes especies con esta patógena y vamos a ver la importancia entonces de hacer las diferenciaciones. ¿Listo? Con Endolimax nana, con Neodamoeba, pero esta diapositiva en realidad es para remitirlos a estas amebas de vida libres y parásitos oportunistas porque es un caso bien interesante de un paciente con meningoencefalitis por amebas de vida libre. ¿Listo? Entonces, aquí les traigo los géneros que estamos hablando hoy. Estamos hablando de reino protozoa, filum amebas, filum flagelados. Siguen siendo unicelulares. ¿Cuáles serían multicelulares? En este orden de clasificación, ¿cuáles serían multicelulares? Por acá abajo, ¿no? El mintos y artrópodos, ¿de acuerdo? Pero por acá donde nos quedamos en el protozoa y estábamos en estos microorganismos que acabamos de revisar ahorita, estamos en unicelulares, microorganismos unicelulares. Miren aquí las formas de las amebas, quistes y trofozoito nos vamos a encontrar. Vamos a pensar cuál de ellos nos va a hacer la parte infectiva, cuál de ellos el estadio diagnóstico. Para los flagelados también nos vamos a encontrar que tienen quistes y trofozoitos. ¿Listo? Ya pasamos por aquí, por los ciliados y por los esporozoos o las coccidias. Ya pasamos por aquí. Miren. Como locomoción importante, las amebas se mueven generalmente por pseudópodos y vamos a encontrar que incluso la forma como se mueven por pseudópodos es algo que me puede servir para clasificarlas. Y los flagelados, pues por flagelos. ¿Listo? Y ya sabíamos de antemano que estos que son más elaborados, como los ciliados y los flagelados, pues pueden tener entonces estos aparatitos como nos mostraron ahorita en la imagen, que es el citostoma para alimentarse. ¿Listo? Chicos, ¿qué porcentaje de infección por amebas encontramos en la población? En la población colombiana. ¿Ni idea? Les voy a dejar de tarea y a remitir entonces al último boletín, ¿vale? Chequen a ver cómo estamos en Colombia. Y en el mundo, ¿qué porcentaje tendremos de amebiasis? ¿Ni idea? Tarea entonces, se los voy a dejar de tarea. Una pregunta súper importante que tendríamos que hacernos, ¿vale? Siempre. Para saber si esto es o no es importante de revisar. Aquí simplemente les voy a mostrar, chicos, esta tablita, se las voy a dejar de protozoos intestinales. Ya vimos por acá las coccidias, pero nos vamos a enfocar entonces en las yardias y en la entamoeba histolítica, que es la patógena de las amebas. Van viendo que van a diferir, por ejemplo, en el sitio de infección. Si nosotros estamos hablando de yardias, generalmente estamos haciendo referencia a ese borde en cepillo, de hecho, al intestino delgado, ellas se pegan allí. Ahorita miramos cómo. Y si estamos hablando de las amebas, entonces estamos haciendo referencia a el colon. Y podemos hablar de esos otros tejidos que son afectados, como por ejemplo el hígado, que es uno de los más afectados por aquello de la circulación de la vena porta.
¿ok? Y vamos a hablar entonces en cuanto al mecanismo de infección y miren lo que encontramos aquí en común. Quistes, quistes. ¿Por qué quistes, chicos? Si encontrábamos en la otra diapositiva de que estos microorganismos tienen en sus estadios quistes y trofozoitos. ¿Por qué el estadio infectante sería el quiste? ¿Por qué no el trofozoito? Profe, creo, si no estoy mal, que es que muchos de estos como son ingeridos, cuando son los trofozoitos, ellos no sobreviven en el pH intestinal, estomacal. El que envía el quiste como que al parecer tiene como una resistencia a este. Totalmente. Sí, bueno. Totalmente, totalmente. Pero también además ni siquiera es que quizás ni siquiera alcancen a llegar a ser ingeridos, porque aunque ellos pueden ser expulsados por la persona infectada, ¿sí? Ambas formas, quistes y trofozoitos, lo más seguro es que el trofozoito en el ambiente se va a degradar súper rápido. ¿Listo? Con solamente la desecación y la temperatura ambiental. Entonces, si no se hace forma de quiste, pues no va a resistir el medio ambiente, perdón. Así que esto hace que el quiste sea por excelencia la forma infectante porque es el que va a sobrevivir no solamente al entorno gástrico, como tú dices, sino también al medio ambiente. ¿Listo? Entonces, aquí seguimos, estábamos hablando de los que causaban enfermedad intestinal, nos vamos a concentrar en ellas dos, pero también vamos a mencionar los que causan enfermedad por transmisión o contacto sexual. Y por acá tenemos también otros tejidos y por eso la entamoeba histolítica entra de nuevo allí, ¿vale? Y ojo con aquellos que son, miren las amebas libres en aguas dulces, o sea, las amebas de vida libre o las oportunistas. ¿Listo? Muy bien. Estos microorganismos, chicos, como ustedes observan, ya habíamos hablado de que la Giardia se va a concentrar principalmente en intestino delgado, mire, duodeno y yeyuno, y que la entamoeba histolítica, en cambio, en el epitelio del colónico. ¿Listo? Y importantísimo, tienen que tener mecanismos patogénicos que garanticen que se van a adherir a esas mucosas o a esos epitelios y además de esos tienen que tener, si son tan patógenos, mecanismos que estén generando daño tisular. Entonces, para la Giardia, importante que tenemos una tripsina y tenemos también, por ejemplo, una lectina de manosa 6-fosfato que es llamada taglina. Vamos a encontrar que esta taglina suele estar relacionada a que el parásito la tiene en todo, como por decir, en toda su superficie, y que es entonces súper importante para el contacto inicial con la célula, la taglina. En cambio, por ejemplo, otra proteína súper importante en ella, pero que ya es específica de disco, ahorita vamos a ver qué es eso del disco, es la GLAM1 o la molécula de adhesión asociada a Giardia lamblia, que era el nombre con el que se le conocía antes, y esta molécula es específica de disco, o sea que es la que está generalmente relacionada a la parte de la succión que hace ese disco ventral que tiene la Giardia en la célula específicamente de intestino delgado. Aquí vamos a encontrar estas dos proteínas, la taglina que está en toda su superficie y tiene todo que ver con el contacto con la célula y la GLAM1 que es específica de disco y que parece entonces que es la que hace que haya como una tracción allí casi como al vacío que se pega al enterocito. ¿Listo? Entonces esas dos son súper importantes, son adhesinas y hacen parte de todo su arsenal patogénico para poder generar no solamente la permanencia allí en ese lugar, sino también la invasión y por supuesto van a generar daño tisular. La entamoeba histolítica entonces, que causa disentería, que es una cosa bien importante en términos médicos para ustedes porque es una diarrea que va acompañada de moco y de sangre. Es bien importante esto y de hecho es una diarrea clásica que debe hacerlo sospechar a ustedes de entamoeba histolítica dentro de sus herramientas
patogénicas está entonces lo que es la lectina, y es una lectina que es inhibida por galactosa, o una lectina que es inhibida por N-acetilglucosamina. Entonces, esa lectina se hace súper importante como lectina de adherencia para que la entamoeba se pegue al colon y lo invada, ¿ok? Y generalmente se va a pegar a carbohidratos que están presentes en las células del hospedador. Así que es importantísimo esta lectina, recuérdenla, porque de hecho va a ser clave para diferenciar entamoeba histolítica patógenas de no patógenas, ¿vale? Ellas también pueden producir proteasas, fosfolipasas y todo eso va a crear un daño tisular, que es el que finalmente es un daño tisular tan extendido que me puede generar serias complicaciones médicas, serias e incluso algunas de necesidad de cirugía por la extensión y el compromiso tan serio y tan grave, y es lo que me genera entonces esta disentería. Así que eso es en cuanto a los mecanismos patógenos que tienen que ver con su adherencia, ¿vale? Se los voy a dejar luego. Y les voy a hablar entonces de la entamoeba histolítica en el tiempo que nos queda. No se preocupen que podemos empezar la siguiente clase con el repaso y con lo que nos quede faltando, pero les voy a hablar ahorita de la entamoeba histolítica, que me interesa muchísimo, sobre todo cómo se diferencia la patógena de las no patógenas. Entonces, esta entamoeba está distribuida mundialmente. Ya sabemos que aquí en el trópico, en los países subdesarrollados, pues con mayor razón. En países industrializados, digamos que la cosa se puede ir hacia grupos más especiales de riesgo, pero aquí más o menos como que todos estamos expuestos. Y hay un grupo importante de asintomáticos en esta amibiasis por entamoeba histolítica, que son el foco de transmisión. Es el grupo más peligroso que hay, porque el asunto es que en todo lo que tiene que ver con cárceles, ancianatos, todo lo que sea de este tipo de lugares donde haya muchas personas, pues vamos a tener estos asintomáticos generando todos estos estadios en sus heces y generando entonces un foco de transmisión súper importante. La importancia del diagnóstico entonces está en que ya les hablé, hace invasión de mucosas con esas adhesinas y con esas proteínas que les mencioné, y genera entonces úlceras y capacidad de ir a otras partes o a otros tejidos. Esto es súper importante. Para hablarles aquí de lo de la epidemiología, imagínense la prevalencia que hay en regiones tropicales, en países subdesarrollados, y la prevalencia que hay en un país desarrollado como Estados Unidos. Imagínense la diferencia nomás de lo que tenemos. Por eso les decía que en estos países generalmente se asocia a grupos muy específicos de riesgo. El ciclo de vida, chicos, este video, sí, es el video que les compartí, se los compartí por la guía del estudio de esta semana, donde una entamoeba histolítica está fagocitando eritrocitos, que es una característica patognomónica de ella. De hecho, encontrar una entamoeba histolítica con eritrocitos fagocitados es fantástico, porque me permite diferenciar de esta especie patógena. No lo hacen las otras, lo hace ella, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante, y le subí el videito allí. Entonces, vamos a tener que en ese ciclo de vida tenemos a la persona, ¿sí?, produciendo quistes y también trofozoitos. Ya hablamos de que los trofozoitos se van a desintegrar en el medio ambiente seguramente, y en cambio los quistes resisten y son el estadio infectante, ¿vale? Y van a contaminar, por supuesto, como habíamos hablado, con otros microorganismos, agua, alimentos, las manos, ¿de acuerdo? Al ingerir entonces estos quistes, lo que va a suceder entonces es que toda la parte gástrica va a generar que haya ¿cómo se llama eso? Una eclosión, por así decirlo, o un esquistamiento, y ese esquistamiento, que se da generalmente en intestino delgado, va a liberar entonces de allí las formas que pueden ir a generar invasión a las células. Pero vamos a tener 3 caminos. Miren las opciones que les estoy dando. Un camino en donde la célula es capaz de invadir, ¿sí? Y va a tener tropismo por colon o por intestino grueso, eso es súper importante, y va a invadir y se va a multiplicar allí. Esa es una opción.
Después puede volver a hacer quistes y repite el ciclo, pero está invadiendo colon. Esa es una opción. Esa opción es la opción invasiva. ¿De acuerdo? La otra opción es que esta forma no invade colon, sino que se va directo a hacer quistes y sale del hospedador y repite ciclo, sí, pero no está invadiendo. Esa es la forma no invasiva. Y la otra opción es que estas formas puedan ir, por ejemplo, a través de circulación o sangre a otros lugares, como hígado, como pulmón, y genera, por ejemplo, abscesos extraintestinales. Esa es la forma extraintestinal. Lo importantísimo de esto es que la forma invasiva y la no invasiva son las que parecen me están marcando la parada para poder diferenciar una entamoeba histolítica patógena de otras entamoebas, como por ejemplo la dispar. ¿De acuerdo? Entonces, específicamente, si hay invasión y hay capacidad de invasión al colon, estaríamos hablando de una entamoeba histolítica patógena. Si no hay invasión al colon, estaríamos hablando entonces, por ejemplo, de que no tiene capacidad invasiva, entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de una dispar. Por eso es tan importante. ¿De acuerdo? Por aquí estaba leyendo el chat. Bueno, sigo. Entonces, les quería mostrar aquí esta otra imagen porque me muestra específicamente cómo me puedo infectar con esa ingesta de agua y de alimentos, y observen lo que sucede. Les estaba hablando del desenquistamiento. Miren cómo los trofozoitos, ¿sí?, con sus núcleos empiezan a dividirse. Miren cómo van al intestino grueso. Habíamos hablado de colon y se empiezan a dividir y estos trofozoitos están invadiendo esa mucosa intestinal. Esto es entonces un ciclo de vida invasivo. Y aquí estaríamos hablando, chicos, de que esto entonces es la especie histolítica patógena. ¿De acuerdo? Y tenemos entonces otra ruta en donde observen cómo no invade, sino que se va a quiste. ¿De acuerdo? Y miren que ambas están dentro de entamoeba histolítica. Entonces, la conclusión hasta ahora y lo que parece que está sobre la mesa hasta ahora en cuanto a clasificación es que esta entamoeba histolítica tiene 4 diferentes especies, o sea, están bien diferenciadas, ¿sí? La histolítica se ha dejado para la patógena. Así se refieren a la especie patógena invasiva, pero las otras que no tienen esa capacidad invasiva, entonces están relacionadas allí como entamoeba dispar. Está también la Bangladeshi y está también una que no hay idea cómo se pronuncia, que es la Moskovsky, algo así debe ser. ¿Listo? Esas 3 son... Esas 4, mejor dicho, incluyendo la entamoeba histolítica, son morfológicamente idénticas. No hay forma, chicos, de diferenciarlas en el microscopio. O sea que es súper importante que recuerden que si tenemos un indicio, ya sea clínico, ya sea en esa disentería, esa apariencia de la materia fecal que nos da a entender esas heces sanguinolentas, que nos da a entender que hay una invasión de la mucosa, eso va a ser clave porque morfológicamente son iguales al microscopio. ¿Cuál es la clave en el microscopio? Pues encontrar, por ejemplo, esa entamoeba histolítica que ha ingerido o ha fagocitado eritrocitos, y eso sí es muy característico de ella. Entonces, en ese caso podemos empezar a dividir. O si no, realizar pruebas, que en este momento ya hay pruebas inmunológicas, hay pruebas incluso también bioquímicas de enzimas como perfiles enzimáticos para diferenciar de este grupo de entamoebas, diferenciar específicamente la histolítica, que es la patógena y la que nos preocupa. ¿Listo? Y esto era para mostrarles, chicos, que esta opción es real. Es decir, aquella opción en donde hace parte de todo el ciclo de vida un vector que le llamamos un vector mecánico. Y este vector mecánico está haciendo referencia o a moscas específicamente o a cucarachas, y puede generar entonces, como ustedes observan, una infección o del agua que tomamos o de los alimentos, y eso hace que haya un difícil o un trabajoso control de esto. Y específicamente si las personas que están generando estos focos infecciosos son asintomáticos, pues imagínense peor dolor.
Tenemos una persona asintomática, tenemos un vector mecánico que está diseminando, tenemos contaminación de alimentos, contaminación de aguas, ni qué decir que hay regiones donde usan las heces humanas, las heces fecales, como fertilizante, por ejemplo, para la tierra. Entonces, imagínense pues cómo se complica el control de esto. ¿Listo? Y aquí en este cuadro específico pues nos está mostrando una capacidad de división, de enquistamiento. Aquí no me están diciendo si es invasiva o no, y me están diciendo que también puede darse la parte extraintestinal, es decir, ir a otros tejidos, como ustedes observan aquí, cerebro, hígado, pulmones, ¿vale? Ya les había hablado de eso. Miren los trofozoitos y miren los quistes. Todas las que les mencioné, las diferentes especies son iguales. ¿Cuál va a ser la característica y lo que me va a ayudar muchísimo? Encontrar una que haya fagocitado eritrocitos, por eso le puse aquí todos estos asteriscos, ¿ok? Eso va a ser una diferencia importantísima entre la patógena y las no patógenas, ¿vale? Y en los quistes, una característica muy importante de la histolítica es que ese núcleo es muy redondito, tiene un puntito aquí muy céntrico, y esta cromatina está repartida de una forma muy, muy regular, y tenemos aquí unas barras cromatoides que están con extremos súper redondeados. Esa es una característica de los quistes de histolítica muy importante para tratar de que la persona experta, el microscopista, el bacteriólogo pueda, ya sea por el trofozoito o ya sea por el quiste, poder concluir que sea la especie patógena o que sea la histolítica, que es la que nos interesa, ¿vale? Estos son algunos de los marcadores de virulencia y de patogenicidad que ella tiene para producir, por ejemplo, infección en otras partes, tiene aglutininas, tiene capacidad de daño tisular, patrones enzimáticos o simodemos muy específicos de histolítica, diferentes a las de las no patógenas, resistencia al complemento, o sea que hay evasión del sistema inmune, pueden hacer fagocitosis, tienen proteinasas. Todo esto hace que puedan generar un daño a tejidos, y aquí específicamente los ameboporos, que si no tienen una definición clara, métanlo en el glosario, que van a generar una inestabilidad en lo que tiene que ver con la membrana y con los iones que hay allí en las células, ¿vale? Así que con todo este arsenal está la posible enfermedad clínica que puede generar. Miren esas úlceras características que se llaman en botón, y aquí donde están este redondel es donde hay todas las células inflamatorias y donde generalmente se concentran los trofozoitos, en esos redondeles de ese botón. Miren aquí el ameboma, por ejemplo, que suele ser incluso doloroso. Aquí no me sale el nombre, pero les voy a... Colitis amebiana o disentería, mire, muco sanguinolenta. Puede haber sobreinfección bacteriana. Mire, algo súper serio como una colitis fulminante, puede necesitar cirugía, y una amebiasis extraintestinal o cutánea por una mala higiene. ¿Listo, chicos? Vamos a dejar allí porque seguramente esto nos va a sacar en cualquier momento, y la próxima arrancamos con los flagelados, y acuérdense la revisión específicamente de aquellos comensales o de vida libre, y con eso arrancamos la próxima clase, ¿vale? Entonces nos quedamos pendientes con la Giardia y con estos otros de acá, ¿ok? Con los que son los comensales, que son muy fáciles pero muy interesantes para que hagamos diagnóstico diferencial. Entonces con eso arrancamos la próxima clase. Giardias y comensales, para después sí enfocarnos en otros flagelados. ¿Listo, chicos? Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.